I need to know. Ahora comienza el show más ameno e informativo en todo el centro de la Florida. Hola, yo soy el licenciado el profesor Anthony Suárez, contigo de nuevo en su programa informativo, educativo y entretenido I Need to Know, directamente en nuestros estudios en Downtown Orlando, La Fortaleza, también conocida como la biblioteca. Gracias por estar con nosotros en este día donde vamos a tratar de educar y informar a nuestra comunidad sobre los temas que son contundentes en estos días en frente de nosotros. Obviamente, esto es un show para la gente más inteligente en todo el Florida Central, porque no están bailando con la música, la voz mía, eso es cierto. Están gozando solamente porque quieren saber algo y saben que I Need to Know es su fuente de donde uno puede aprender. Para ustedes que quisieran escuchar los programas anteriores, recuérdate que tenemos un website, tenemos Facebook. Usted puede ir a I Need to Know Radio Live, I Need to Know Radio Live, y puede ver todos los programas que hemos tenido con los profesores, los políticos y las personas que actualmente están haciendo las leyes, están haciendo la noticia para informarte sobre los temas de Puerto Rico, los proyectos de ley que están pendientes en el Congreso. Hemos hablado de la ley electoral, como se ve en el libro, el curso que yo doy en la Escuela de Derecho sobre Voting Rights Act y cuáles son los derechos. Hemos tenido unos cuantos clases precisamente cómo el colegio del electoral funciona. Y ahora vamos a hablar de qué. Bueno, vamos a hablar de algo que esté en los periodos cada día y va a ser formulable en los próximos días, porque estamos hablando de la nombración de una jueza a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y hay solamente 9 posiciones en todo el país, solamente 9 personas que son selectos para ser jueces de la Corte Suprema. La Corte es más alta en los Estados Unidos, que va interpretando la ley, y es el balance de ser pilar de los pilares del gobierno federal, que es la judicial, legislatura y ejecutivo. Y entonces vamos a hablar precisamente de eso. Y con nosotros tenemos una invitado bien especial, un amigo mío por muchos años, que lo conocí antes que era juez de la Corte de Apelación, cuando era solamente un abogado, imagínate. Estamos hablando de una persona que ha llegado a una herencia puertorriqueña, que llegó a las Cortes de Apelaciones de Nueva York, una de las cortes más importantes en todo el país, porque los tipos de casos que escuchan y celebran en la Corte de Apelación en New York City. Y fue el juez administrativo de esa corte. Pero George Luis A. González está con nosotros. Me presenta, antes que les saludo, vamos a recordar, nació en Manatí, Puerto Rico. Y entonces, padre carpintero, imagínense, de Jesús, de sagrado pasado. Fue el concejal, el General Counsel del Commonwealth de Puerto Rico. Trabajó en las Cortes de Nueva York por unos cuantos años. Subió a la Corte Suprema de los Estados de Nueva York. Y la Corte Suprema es la Corte Judicial original, entonces a la Corte de Apelación, y sirvió en la Corte de Apelación desde 2002 hasta que se retiró, bueno, 2 años atrás, yo creo, o menos. Él me lo va a explicar un momentito cuando actualmente se retiró. Pero una persona que no solamente es conocido del proceso de ser juez y los procesos de apelaciones, pero una persona que te puedo garantizar que si ustedes lo conocen, van a ver una persona bien humilde, una persona que es del pueblo y nunca perdió de quién era él, aunque era uno de los jueces más altos en todo el estado de Nueva York. So, con eso vamos a invitar a Luis González, a invitado. Gracias por estar con nosotros, don Luis. Gracias a ti, Tony, por haberme invitado, y gracias por esas palabras que no sé si son correctas, pero las acepto de todas maneras. Y también un saludo a la audiencia que nos oye. Bueno, pues estamos hablando, hoy vamos a hablar del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Uno primero establece el Congreso, presidente de los Estados Unidos, el Congreso número 2. Entonces, el artículo 3 habla del establecimiento de la Corte Suprema. Ahora,
Hay diferentes reglas. Lo que queremos hablar hoy, quiero concentrar, porque hay mucha controversia sobre la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, reconocida como una juez progresiva y moderna, demócrata, con una persona que va a asumir la posición ahora, Amy Coney Barrett, reconocida como una jueza conservadora, que es, ya de hecho ha dicho ciertas posiciones sobre la manera que iba interpretando. Y a mí como abogado, como profesor, quisiera que nuestro pueblo entienda qué es esto. Jueces son republicanos, jueces son demócratas, jueces tienen su propia filosofía, jueces hacen la ley. Entonces, vamos a hacerle esa pregunta a una persona que ha estado en esa posición y ha estudiado la situación. Entonces, la pregunta que le voy a hacer al señor al juez González es, pues, ¿los jueces son republicanos o son demócratas? No, los jueces vienen usualmente de un partido o del otro, pero la idea es que cuando ascienden al Supremo de los Estados Unidos, dejan de ser republicanos y demócratas. Ese es el ideal. Cosa de que cuando decidan una decisión, la deciden a base de la ley, a base de los datos, y no que sean influidos por la política que ellos tenían antes. Un ejemplo de eso es, había un juez de la Corte Suprema, muy buen juez, Hugo Black. Hugo Black era un hombre bien conservador al principio. Era tan conservador que era miembro del Ku Klux Klan de Alabama hasta el 1925, que dejó de ser miembro. Pero ese juez, cuando subió a la corte, fue uno de los más progresistas que había, aunque se consideraba un textualista, que vamos a hablar después, que quiere decir un textualista en el contexto de la filosofía judicial. Y es un ejemplo de que dejó de ser demócrata, dejó de ser republicano, dejó de ser Ku Klux Klan, dejó de ser de todo y se dedicó simplemente a hacer el mejor trabajo posible para el país a través de interpretar las leyes. Otro ejemplo que te puedo dar también acerca de no republicano, había un juez que es bastante reconocido, que era el Chief Justice o el juez presidente del Supremo, que se llamaba Earl Warren. Earl Warren era republicano de partido, de hecho era gobernador de California y del Partido Republicano. Y Earl Warren, cuando llegó al Supremo, dejó de ser republicano. Él entonces empezó a ser juez de la Corte Suprema. Y esos son ejemplos de que cuando eligen a una persona, supuestamente dejan de ser republicanos o demócratas. Y te puedo dar otro ejemplo recientemente del juez Roberts. El juez Roberts, republicano bien conservador. Y hubo el caso de Obamacare ante él, que supuestamente es un caso de demócratas y de progresistas que quieren el Obamacare. Y el juez Roberts decidió a favor de no revocar Obamacare. Eso te di 3 ejemplos de por qué dejan de ser republicanos o dejan de ser demócratas. Lo que esperamos que esta señora, que de hecho va a ser confirmada porque el Senado es el que tiene el poder de confirmar y el Senado tiene los votos para confirmarla. Yo espero que esa señora, porque, y esto obviamente es una posición subjetiva mía, pero se parece extremadamente inteligente y parece que tiene muchos conocimientos. Y si ella coge esa inteligencia y esos conocimientos y los usa para el beneficio del pueblo, yo creo que ella va a dejar de ser republicana o demócrata. Y eso es, espero que te haya contestado la pregunta. Sí, y vamos a explorar un poco más detalle en los próximos 2 segmentos, pero para cerrar este segmento es para explicar de cómo es algo más sencillo. El pueblo allá afuera no sabe qué hacen los jueces, qué es determinar, porque si la ley es la ley,
¿Qué hace un juez de la Corte de Apelación? ¿Qué es la ley? Entonces, muchas personas simplemente no entienden que lo que hay manera de interpretar estatutos. Entonces hay conceptos en cómo se puede interpretar un estatuto que sale de la legislatura. No es lo mismo estatal, tanto federal. Los legisladores pasan una ley, pero la ley tiene que estar adentro, debajo de la sombrilla de la Constitución. Entonces, si los legisladores hacen una ley que en la mente de ellos es algo necesario para el pueblo, pero fue afuera de la Constitución, bueno, eso es donde tiene el papel de los jueces que determinan tremendo política, encanta la política, tú querías dar a Obamacare, por ejemplo, pero choca contra una regla de la Constitución. ¿Estoy correcto en esa interpretación? Absolutamente. Esa es la función del juez, ver cuál es el estatuto que están retando y que están atacando. Y el juez tiene que ver si el ataque es justo de acuerdo a cómo el juez entiende que es la ley. Pero fíjate, Tony, que al hacer un análisis del caso, el juez o las juezas trae a esa posición todo lo que ha aprendido en su vida, todos los valores que tiene, todas las experiencias de su vida. Y eso influye también cómo es que impacta el análisis de las leyes y del estatuto y de algunas veces hasta de una agencia gubernamental. Ellos toman, hacer el análisis, toman en cuenta muchas cosas. Y los jueces pues son humanos y ellos traen todo eso en el análisis. Ok, vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos vamos a continuar con I Need to Know. La vida está llena de situaciones que podrían parecer complicadas, pero en Legal Services Clinic hacemos que sea más fácil para ti. Casos de familia, inmigración, divorcios no contenciosos, testamentos y mucho más. Te invitamos a que visites nuestra página web thelegalservicesclinic.com o si prefieres, puedes llamar al 407-900-2065 para una consulta. Legal Services Clinic, porque la justicia es para todos. Tu carrito necesitas asegurar. En estos momentos sí que vas a ahorrar. Con tu seguro de carro.com. Julio Rocha, tu agente es el mejor. Tu seguro de carro.com. Julio Rocha, tu agente es el mejor. Tu seguro de carro.com. Dice en el internet para que ahorres un montón. Compra ya en tusegurodecarro.com. Buenas tardes, Radio Escucha. Soy licenciado y profesor Anthony Suárez, contigo de nuevo con su programa informativo, educativo y entretenido, I Need to Know. Y aquí estamos conversando con el Judge Luis A. González de Nueva York, retirado, un juez de la Corte de Apelaciones. Bueno, una de las cortes más importantes en el estado de Nueva York, y porque es del estado de Nueva York más importante en todo Estados Unidos. Obviamente, siendo un neoyorquino, puedo hacer esa representación, pero también quiero decirte que es una persona, han tenido casi 30 años, si no es 30 años como juez de los diferentes niveles de la corte. Es una persona que nos honra con su presencia en este día para explicarle por qué lo podemos hacer en español, mejor todavía, porque actualmente vemos que en radio triste y televisión hispana, los shows son mucho de la farándula, de lo que está sucediendo, de cómo está bailando Jennifer López y cómo es esto y cómo está vestido, tú sabes, Daddy Yankee. Pero explicando estos conceptos que son tan importantes, hay muy poco shows. Entonces, I Need to Know precisamente para eso, para ustedes que están ahora llegando con nosotros. Recuérdate que todo este show está grabado, se va a escuchar los sábados y también se puede ver en nuestro website, en Facebook,
I Need to Know Radio Live si quiere ver este show y todos los shows que tenemos por las últimas semanas. So, vamos a continuar con entrevista con el señor Judge West González. Y Judge, los jueces normalmente están nombrados. Yo sé que en Nueva York también son elegidos que van a la papeleta, pero la gran mayor parte de los jueces en el país, particularmente los federales, están seleccionados. No son jueces que hacen ley. Porque eso es importante para entender, porque ahora vamos a entrar a filosofía de interpretación de Constitución. Entonces, el concepto de los fundadores de nuestra Constitución era que tenemos una legislatura que es seleccionada por el pueblo, que hacen la decisión de cuál será la política del país, o del estado, o del condado, ¿verdad? Son los legisladores por cual uno vota que determinan la política del país. Los jueces están ahí no para hacer política. Los jueces no están ahí para decir, debemos de tener un plan de salud, debemos de tener workers' compensation, debemos de tener algo. Ellos no son elegidos para eso, no son seleccionados para eso. Ellos tienen otra función, como hemos mencionado en el primer segmento, es para interpretar lo que hay, lo que tienen enfrente de ellos. Pero eso conlleva, como dijo el juez en el último segmento, una vida entera de no solamente estudiar la ley, pero traen su vida personal en interpretar los estatutos. Y entonces quisiera que ahora que el juez nos hable un poco sobre cómo son o cuáles son las herramientas que los jueces utilizan para llegar a una conclusión de cómo deben de determinar el caso para el plaintiff o para el defendant, para el quejante o el que está acusado. Señor juez. Obviamente, el juez, antes de hacer una decisión, tiene que ver los argumentos, lo que le llaman los briefs en inglés, los argumentos donde el abogado de una parte y el abogado de la parte contraria tratan de convencer al juez de que lo que ellos respectivamente están diciendo es la ley. Entonces ahora el juez tiene estas dos contiendas. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez tiene que mirar a la ley que ellos están diciendo que está a favor de uno, está a favor del otro. Y el juez, a base de los datos y también muchas veces a bases de decisiones previas que han tocado ese tema, los jueces miran eso y cogen todas esas cosas. Es como si fuera una licuadora, a blender, y meten todo eso y salen quisiera yo que fuera así de fácil. Pero básicamente ese es el análisis. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la Constitución, muchas veces el argumento de las dos partes le hace pensar al juez, ven acá, dice que se debe de interpretar de esta manera, el otro dice de esta manera, déjame ver exactamente qué es lo que dice el estatuto, porque eso es lo que rige. Entonces, el juez trata de ver si el argumento de uno o el argumento de otro es el más que describe lo que es el estatuto y cómo se debe de interpretar. Entonces, el juez hace una decisión a base de todos esos conocimientos y decide, lo que me dijo abogado X, a base del entendimiento mío del estatuto y la intención, el intento detrás de esa ley, entonces se hace la decisión. Y obviamente muchas veces para entender el estatuto, un juez va y busca la historia, cómo se desarrolló ese estatuto para determinar a base de eso la intención. Obviamente con la Constitución de los Estados Unidos, cuando los fundadores lo hicieron, pues no había tanto eso, aunque había mucha discusión y todo eso, pero no era grande. Pues entonces, esos son todos los factores que el juez toma en cuenta antes de decidir. Vamos a tomar un caso real para que el pueblo pueda entender prácticamente cómo esos conceptos
que usted mencionó, el caso famoso 1954 de Brown versus Board of Education. A ese tiempo existía la ley de los Estados Unidos que estaba adentro de la Constitución, era soportable, se soportaba adentro de la interpretación de la Constitución, que de los estados tenían el derecho de separar las razas en las escuelas públicas. Quiere decir que llegó a la Corte Suprema en unos casos famosos, Plessy versus Ferguson, y muchos casos de 90 años, la Corte Suprema determinó que sí, los estados que crearon el sistema educativo, que pagan por los maestros y pagan por la creación del sistema público, ellos tienen el derecho de separar las razas si quieren. Entonces llegó una NAACP, una agencia pública, National Investment for Colored People, National Association of Colored Persons, es un grupo de abogados que puso una demanda diciendo no se puede hacer esa ley. Una ley separando las clases no se puede porque choca con la Constitución Federal que obliga a tratamiento igual a todos los ciudadanos. Entonces, llegó a la Corte Suprema, en este caso llegó unas cuantas veces, pero llegó a la Corte Suprema y lo que hicieron los legisladores en los estados del sur, donde tenían las razas segregadas, es hicieron nuevas escuelas y gastaron la cantidad de dinero igual para los afroamericanos y para los blancos. Entonces llegaron a la Corte Suprema y decían, bueno, es que gastamos igualmente la cantidad de dinero, estamos tratando igual como dice la Constitución Federal, y nosotros tenemos derecho por los casos anteriores interpretados para la Corte Federal, Corte Suprema, que podemos tener que hacerlo. Llegó entonces al punto que la Corte Suprema tenía que interpretar qué es igual. ¿Qué quiere decir la palabra igual? Y ahí llegó la controversia donde últimamente la Corte Suprema dice, ¿tú sabes qué? Cuando estamos interpretando la palabra igual, llegamos a la conclusión que cuando se separan las razas, no puede ser igual. Ahora, señor West, ¿nos puede explicar este proceso de cómo el West llegaron a esa conclusión? Hay muchos factores envueltos en el análisis. Mira, primero hay que entender cuál es la base del argumento. La base del argumento es la 40ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que fue que después que los esclavos fueron liberados, etcétera, etcétera, tratando de controlar un poco a los abusos que estaban haciendo los estados, porque acuérdate, tenemos un sistema federal y los estados son libres para hacer todo o sea, los estados tienen todos los derechos excepto lo que se le han dado al federal. Tenemos 2 minutos, llegan 2 minutos, entonces te vamos a cortar y terminar esta explicación cuando regresamos, ¿ok? Entonces sigo hasta que sí. La 40ª enmienda tiene una cláusula que dice equal protection under the law or the equal protection clause. Entonces, cuando Plessy contra Ferguson, un negro que estaba en un vagón en Luisiana de blancos, y Plessy le dijo, porque Plessy era blanquito, un moreno blanquito, le dijo, no, yo soy moreno, pues tiene que ir a otro vagón. Y entonces demandó. Y la Corte Suprema en el 1897 decidió el caso diciendo que no, aquí no hay violación constitucional porque él tiene un vagón igual, separado pero igual. Y entonces los jueces para ese tiempo eran strict constructionists, construccionistas estrictos. Entonces decidieron que las palabras dicen igual y si están separados y está separado de una manera igual, pues igual. Y se acabó. Y así fue como decidieron el caso. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a regresar con I Need to Know. I Need to Know.
El gobierno ha decretado una baja sustancial en los intereses de préstamos hipotecarios. Este podría ser el momento para comprar la propiedad que siempre has querido o refinanciar la que tienes y bajar tu pago mensual. En Suárez Realty te podemos ayudar. Si necesitas información sobre cómo el mercado te favorece en este momento, comunícate con nosotros y responderemos a todas tus preguntas. Somos Suárez Realty, Suárez Law, Suárez Title y Suárez Mortgage. Todo bajo un mismo techo. ¿Buscas una alternativa de promoción llamativa y costo eficiente? Key Production Studios es para ti. En Key Production Studios ofrecemos el servicio de imagen, video y animación que buscas para tu negocio o producto. Para más información, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico keyproductionstudios@gmail.com o llama a nuestras oficinas de EY Productions con el 321-948-8107.